Buenas tardes, estudiantes. A continuación, procedo a presentarles la cápsula relacionada con el tema de fisiopatología de la respiración, relacionada con la producción de la voz. El contenido corresponde a una introducción sobre el nivel respiratorio del sistema fonatorio propiamente tal. Vamos a ver de manera muy general un contexto anatomofisiológico a modo de repaso probablemente para poder contextualizarnos y poder entender claramente las alteraciones. Es decir, vamos a ver primero lo fisiológico para comprender lo fisiopatológico, luego vamos a ver fisiopatología de la respiración y la voz, y luego alteraciones de vía respiratoria, vía aérea baja y alteraciones de vía aérea alta. Comenzaremos presentando un esquema básico del sistema fonatorio. El sistema fonatorio básicamente es descrito en tres niveles elementales, que es el nivel respiratorio, el nivel emisor y el resonancial. Sin embargo, conforme a lo planteado por Patricia Farías y el doctor Jorge González, va más allá que estos tres niveles, incluye el nivel endocrino, el nivel de comando y el nivel auditivo. El resultado de la interacción entre estos niveles va a dar por consecuencia un sistema fonatorio equilibrado o desequilibrado, es decir, una voz normal o una voz patológica. Para poder entender la importancia del rol que tiene la respiración en la voz, vamos a definir la voz desde la respiración. La voz puede considerarse como una expiración sonorizada, es decir, el flujo expiratorio al pasar por las cuerdas vocales vibrando va a generar diferentes frecuencias de sonidos graves, medios o agudos. Es el flujo expiratorio el elemento que pone en marcha al resto de los niveles del sistema fonatorio. Cuando comienza a andar el nivel respiratorio, comienza a accionarse el emisor o fonatorio y el resonancial que amplifica la frecuencia fundamental generada a nivel de la laringe. El flujo expiratorio puede proporcionar un soplo adaptado a las necesidades de la producción vocal. Y esto es sumamente importante porque puede ser adaptado de manera consciente y de manera voluntaria. Es decir, si yo quisiese hablar a baja intensidad, mi cerebro va a regular una salida inferior de aire, un flujo expiratorio bajo. Sin embargo, si yo quiero aumentar la intensidad vocal, voy a estar em, emitiendo un flujo expiratorio mucho más fuerte, de mayor volumen y de mayor velocidad. Para el canto, por ejemplo, para tocar instrumentos musicales de viento, hay diferentes formas de sacar el flujo expiratorio para obtener un resultado diferente, tanto en la fonación cantada o en el sonido producido en el instrumento de viento. Entonces acá tengo lo que es el concepto de eufonía. Eufonía se refiere a una voz normal, a una voz sana, a una voz equilibrada. Y esta eufonía o fonación sana, fonación equilibrada, parte desde la normalidad de la estructura y de la función del nivel respiratorio propiamente tal. Esta normalidad en estructura y función va a favorecer el equilibrio neuromuscular de todo el sistema fonatorio que habíamos mostrado en un comienzo. Y esto va a dar por consecuencia una voz normal, una voz sana, una voz equilibrada, es decir, va a generar una eufonía. Vamos a ir entonces a ver el contexto anatomofisiológico
de la respiración. Esto probablemente lo han visto en muchas oportunidades, sin embargo, lo vamos a repasar como una base para la comprensión de la fisiopatología. La estructura de la vía respiratoria está dividida en vía aérea superior o alta y vía aérea inferior o baja. La vía aérea superior o alta está constituida por la cavidad nasal, por la cavidad nasal, por la cavidad oral, por la faringe y por la laringe. ¿Ok? Luego la vía aérea inferior o baja está constituida por la tráquea, bronquios principal, bronquios laterales y los pulmones, básicamente. Entonces, recordando esto, vamos a ver cuáles son los procesos de una respiración fisiológica. Al hablar de respiración fisiológica, me estoy refiriendo a una respiración pasiva, la que se produce cuando estamos en una situación de reposo, cuando estamos durmiendo, por ejemplo. No estamos realizando una respiración forzada. Entonces, este proceso de respiración fisiológica está dividido en dos etapas fundamentales. Una de ellas es la inspiración y la otra la expiración. Siempre se produce una pequeña pausa natural entre la inspiración y la expiración. Importante recalcar que una respiración fisiológica requiere de una inspiración por fosas nasales y una expiración por fosas nasales, es decir, un modo respiratorio nasal y no un modo respiratorio bucal u oral. Durante la inspiración se produce un aumento en el volumen de los pulmones y esto se produce porque va aumentando la presión atmosférica en relación a la presión intrapulmonar. Al aumentar de volumen los pulmones, disminuye la presión intrapulmonar y por gradiente de concentración mayor de presión extra corporal a la intrapulmonar, va a entrar el flujo de aire de afuera hacia adentro. Posteriormente, se produce una disminución de la presión atmosférica versus la intrapulmonar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La gradiente de concentración va a llevar el aire de adentro de los pulmones hacia afuera, disminuyéndose así el volumen de los pulmones y saliendo el aire de manera natural. ¿Qué es lo que ocurre durante la inspiración? Vamos a ver que hay una diferencia entre una inspiración normal, una inspiración tranquila, versus una inspiración forzada. Durante una inspiración normal, se va a producir una contracción del músculo diafragma, que lo podemos observar acá, que tiene la forma de un paracaídas, ¿ok? También lo podemos observar acá, en este diagrama, y en este diagrama, en este dibujo que está acá. Entonces, se produce la contracción diafragmática. El diafragma, al contraerse, produce que este diafragma se abra como un paraguas, pero invertido, y esto va a permitir que aumente el diámetro longitudinal a lo largo de la caja torácica y también acá podemos ver cómo aumenta el diámetro longitudinal de la caja torácica y simultáneamente se produce la contracción de los músculos intercostales externos. Estos músculos, esta zona café que podemos ver entre las costillas, esta sería la localización de los intercostales. En este caso son los intercostales externos los que al contraerse expanden los diámetros del tórax,
aumentando el diámetro anteroposterior de adelante hacia atrás y el diámetro lateral o transversal. Por otra parte, en la inspiración forzada van a participar los músculos accesorios, ¿ok? Sin embargo, esto promueve una respiración alta de manera espontánea. ¿Qué es lo que se busca en fonoaudiología, por ejemplo, en el entrenamiento respiratorio, en voz profesional? Es justamente que esta inspiración forzada se produzca a expensas de un mayor trabajo de los músculos respiratorios, como por ejemplo el diafragma y los intercostales, para que no se produzca el tipo respiratorio alto. Eso posteriormente lo van a ir viendo más en aquellos ramos en que van a ver terapia o habilitación o rehabilitación vocal propiamente tal. Aquí, en la expiración, vamos a ver que en la expiración normal, en condiciones de reposo, es un proceso pasivo. ¿Por qué es un proceso pasivo? Porque no se produce la contracción de musculatura. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda la musculatura que se contrajo para inspirar entra en un proceso gradual de relajación. Es decir, el diafragma y los intercostales externos comienzan a relajarse por recuperación y también se produce la recuperación elástica de los pulmones, así como de los músculos que se han contraído recientemente. Entonces, acá van a disminuir los diámetros, ¿ok? Se va a devolver a la posición inicial el diafragma y también la relajación de los intercostales externos va a permitir que la caja torácica disminuya sus diámetros volviendo a una posición o tamaño original. ¿Ok? Por otra parte, la expiración forzada tiene por objetivo poder expulsar, exhalar más cantidad de aire de la que se produciría naturalmente por la diferencia en la gradiente de concentración que había explicado anteriormente. Acá sí que es activo, porque sí se produce contracción, en este caso de los intercostales internos, la capa interna que va entre las costillas. Entonces va a comprimir la caja torácica para comprimir los pulmones y poder sacar más cantidad de aire aún. Y por otro lado, se va a activar la llamada faja abdominal. Acá tenemos las capas que forman esta faja abdominal. Tenemos el recto anterior, oblicuo externo, oblicuo interno y tenemos el músculo transverso. Toda esta faja abdominal como una unidad comienza a activarse en forma de faja, aprisionando el contenido abdominal y el contenido abdominal o vísceras empiezan a levantar más allá de la posición normal este diafragma, permitiendo nuevamente la compresión de los pulmones para poder sacar mayor cantidad de aire. Y este es un proceso totalmente volitivo e intencional y se produce a través de un aprendizaje desde el entrenamiento de la respiración. También es importante el otro aspecto de la respiración, que es el modo respiratorio. El modo respiratorio corresponde a la vía de ingreso del aire, por donde ingresa el aire a nuestro cuerpo. En negro tenemos lo que sería normal. En una respiración fisiológica, debiéramos tener una respiración nasal y no oral y tampoco mixta, es decir, a veces nasal y a veces oral. Sin embargo, acá también tengo marcado en negro, porque también es considerado normal que cuando hablamos o cuando cantamos, este modo respiratorio es mixto, pero es mixto en fonación, no es mixto en reposo como en esta letra que está anaranjada. Este mixto en fonación también es llamado bucoparlante funcional, es decir, cuando yo voy a ingresar aire lentamente por nariz, va a ser cuando
estoy iniciando el discurso o estoy realizando una pausa prolongada. Sin embargo, cuando debo de hablar fluido, la forma más efectiva de tomar aire es por la boca. La nariz no me permite un ingreso rápido de aire porque colapsa las fosas nasales y no puede ingresar un mayor volumen de aire. Aparte de provocar un sonido desagradable y una sensación dolorosa. Por lo tanto, en una respiración pasiva, lo normal va a ser que sea nasal y en fonación, voz hablada, voz cantada, va a ser mixto. Ahora vamos a ver el tipo respiratorio, que probablemente también lo deben haber visto. El tipo respiratorio es la zona tóraco-abdominal que más se moviliza durante la inspiración. Entonces, acá nuevamente tenemos en anaranjado lo que se considera como anormal. Sería anormal un tipo respiratorio costal superior, que es un tipo costal alto, que puede o no ser clavicular. Es decir, es un tipo respiratorio alto, que puede o no ser clavicular, con elevación de hombros. También puede ser abdominal. La abdominal es sinónimo de diafragmático. Se llama abdominal porque se observa el abultamiento del abdomen y también se llama diafragmático porque lo que ocurre es que desciende internamente el diafragma tal como se los había descrito recién. Por lo tanto, puede ser nombrada de ambas formas, abdominal o diafragmático. ¿Ok? Que sería la utilización de el abdomen para poder ingresar el aire. La otra forma es costo abdominal, en la cual participa el descenso diafragmático con su respectivo abultamiento del abdomen y además el ensanchamiento de las costillas bajas, producto de la contracción de los intercostales externos. Es decir, ya podemos observar un movimiento de expansión lateral de la parte baja del tórax en simultáneo que se produce la elevación abdominal, que sería el tipo respiratorio ideal en voz profesional, por ejemplo, para cantantes, ya para actores también. Y el mixto es aquel que es tanto alto como bajo. En una persona que no tiene patología vocal, que no es profesional de la voz, no debiera generar un problema el tener el tipo respiratorio mixto. Sin embargo, si es un profesional de la voz o si presenta algún tipo de patología vocal, sí sería importante poder corregir este tipo respiratorio a uno abdominal o bien costo abdominal o costo diafragmático, que se puede decir de las dos formas. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste cada tipo respiratorio. El costal superior involucra la elevación de las costillas altas, de esta zona de acá, de estas flechas azules, y la elevación de las clavículas, estas flechas azules indicando la elevación de los hombros. La abdominal involucra la contracción del diafragma con su respectivo descenso diafragmático, como está formado en esta mostrado en esta gran flecha verde que indica hacia abajo, y genera la expansión abdominal, este abultamiento por compresión del diafragma al contenido que tenemos en el abdomen. Tenemos el tipo costo abdominal, que involucra la contracción de los intercostales externos, que provoca el ensanchamiento de las costillas inferiores, tal como están indicados en ambas flechas verdes hacia lateral.
en simultáneo con la contracción diafragmática y expansión abdominal que va hacia abajo. Por lo tanto, podemos ver que la mayor amplitud de los diámetros de la caja torácica se estaría generando a expensas de un tipo respiratorio costoabdominal. Entonces, habiendo repasado la fisiología de la respiración dentro del contexto de un sistema fonatorio, entendiendo de que cualquier alteración del sistema fonatorio, de un sistema, de un nivel de un sistema, genera directa o indirectamente la alteración del sistema en general, del sistema fonatorio, vamos a poder entender también desde este punto de vista la fisiopatología. Cuando se altera la respiración en algún nivel, va a generarse la fisiopatología de la respiración y va a traducirse también en fisiopatología de la voz. Entonces, como dice acá, una alteración a cualquier nivel de las vías va a afectar la función respiratoria. Y esta alteración de la función respiratoria va a alterar el sistema fonatorio por completo y se va a manifestar alguna forma de alteración de voz, como vamos a ver más detalladamente a continuación. Entonces, en este diagrama estamos viendo que una alteración de la vía aérea alta o una alteración en la vía aérea baja va a generar una alteración en la estructura y función de todo el nivel respiratorio, ¿ok? Y esto a su vez va a generar un desequilibrio neuromuscular de todo el sistema fonatorio, es decir, respiratorio, emisor, resonancial, lo que va a generar finalmente una alteración vocal que también es denominada disfonía. Disfonía se refiere a la alteración de uno o más parámetros de la voz, es decir, parámetros como volumen. El volumen puede estar directamente relacionado con la potencia del flujo expiratorio. Otro parámetro vocal puede ser el tono, y el tono puede estar afectado directamente por la tonicidad de las cuerdas vocales, por un sobreesfuerzo de las cuerdas vocales, por un déficit respiratorio, por ejemplo, o también otro parámetro de la voz puede ser la resonancia, ¿no es cierto? Una resonancia hipernasal, que sería una alteración de la vía respiratoria alta por un déficit del velo, por ejemplo. Esa generaría una hipernasalidad, y esa hipernasalidad podría generar en un profesional de la voz que usa voz discursiva, por ejemplo, a través del tiempo, un sobreesfuerzo a nivel de cuerdas vocales que pudiese llegar a generar una alteración funcional u orgánica de cuerdas vocales. Vamos a ir viendo esto con mayor detalle. Acá yo seleccioné algunas alteraciones más comunes en enfermedades pulmonares más comunes, ¿ya? De vía aérea baja. Por ejemplo, tenemos bronquitis. ¿Qué es lo que ocurre en una bronquitis? Ocurre una inflamación de las vías principales, de los bronquios. Se produce una inflamación en los tubos bronquiales. Neumonía. Se puede producir una infección, ¿no es cierto?, de los pulmones, o también se puede producir una aspiración y se acumule, ¿no es cierto?, contenido alimenticio en los pulmones y eso generar alguna infección. Podemos tener asma, que corresponde a una hiperreactividad bronquial. Los bronquios son irritables y responden de manera exagerada ante estímulos externos, y se hinchan los bronquios, se estrechan, lo que genera una dificultad respiratoria y tos. EPOC, que corresponde a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dicho de otra manera, bronquitis crónica. Esto genera
una tos prolongada con mucha secreción y expectoración que puede llegar a generar enfisema, y este enfisema ya corresponde a un daño o muerte de parte del tejido pulmonar con el tiempo. También podemos tener neumotórax, también llamada atelectasia, que corresponde al escape, a la salida del aire del pulmón hacia afuera por alguna lesión, por ejemplo, corto punzante, ¿ya? Esta presión de aire extrapulmonar va a dificultar la expansión del pulmón durante la inspiración. También podemos encontrar dentro de los más comunes el cáncer pulmonar. Generalmente se produce en células que recubren los conductos pulmonares y luego puede avanzar hasta una obstrucción respiratoria completa, según el estadio del cáncer. Entonces, vamos a ver cómo estas enfermedades más características pueden estar afectando directa o indirectamente la voz. Vamos a ver entonces las alteraciones en el funcionamiento de estructuras de vía aérea baja y su relación con la voz. Bien, todo lo que está descrito aquí abajo se puede producir en diferentes grados, es decir, de manera leve, de manera moderada o de manera acentuada o severa. Cualquiera de las alteraciones mencionadas anteriormente puede generar disminución en la capacidad inspiratoria. Si esto sumamos una disminución en la velocidad y fuerza del flujo respiratorio, esto se va a traducir a diferentes alteraciones relacionadas con la voz. Por ejemplo, se puede ligar a un tipo respiratorio alto con el consecuente esfuerzo respiratorio, ¿ok? También puede generar incoordinación fonorrespiratoria, es decir, tiene poco volumen, poca cantidad de aire para sonorizar, y el sujeto debe de estar ingresando constantemente aire para poder decir un mensaje corto, por ejemplo, y no solamente se traduce en inspirar muchas veces, sino que se traduce a una inspiración audible, por ejemplo. Estar constantemente tomando de esta manera, esto también hace inefectiva la función fonatoria. Al tener menor fuerza de flujo expiratorio por esta disminución de la capacidad inspiratoria, también puede provocar hipofonía. Hipofonía es una voz de escaso volumen, es una voz que aunque es una persona que intenta hablar fuerte, pero no puede porque tiene escaso volumen de aire expiratorio para producir su voz. Es una voz extremadamente bajita. También este déficit en el volumen de aire expiratorio puede estar generando en el sujeto un esfuerzo a nivel fonatorio propiamente tal para intentar hacerse oír, intentar sonorizar mejor su voz. Y esto obviamente va a generar a corto, mediano o largo plazo fatiga vocal. Es decir, las fibras musculares de los músculos involucrados con la fonación, tanto músculos intralaringeos como extralaringeos, van a empezar a incurrir en procesos de fatiga, ¿ya? Traduciéndose a fatiga vocal, es decir, el sujeto se siente cansancio al hablar. Por otra parte, estas alteraciones que habíamos mencionado de la vía aérea baja también generan tos. Esta tos genera un contacto extremadamente fuerte entre ambos pliegues vocales. Esto se traduce a un fonotrauma, ¿ya? Un vector de fuerza muy fuerte de una cuerda vocal contra la otra. Y esto, si perdura en el tiempo, puede generar lesiones en el borde libre de los pliegues vocales, generando alteraciones vocales orgánicas, como por ejemplo nódulos, pólipos, y esto se va a traducir en una alteración en la onda vibratoria de los pliegues vocales, generando una disfonía.
disfonía. ¿Ok? Acá podemos ver en esta lámina un ejemplo de una bronquitis crónica. Acá tenemos un lumen normal de un bronquio y acá una bronquitis con una disminución importante en el diámetro, lo que permite un traslado de flujo de aire bastante reducido. Y acá tenemos un ejemplo de un enfisema en que la membrana alveolar se empieza a destruir, por lo tanto el intercambio gaseoso a través de esta membrana se ve afectado. Bien, ahora vamos a pasar a ver la vía aérea alta y las alteraciones. Vamos a partir vía aérea alta, habíamos visto que era desde laringe, faringe, ¿no es cierto? Cavidad oral, cavidad nasal. Entonces vamos a ir subiendo, vamos a ir desde la laringe hacia arriba. Vamos a partir por las cuerdas vocales. Vamos a encontrar primero aquellas alteraciones que afectan la función respiratoria y a su vez la función fonatoria. Tenemos, por ejemplo, la parálisis. Esta parálisis con las cuerdas vocales en aducción, es decir, acá en la posición C, tenemos acá una posición A, que es medial, una posición B y una posición C. Una parálisis de cuerdas vocales en aducción en diferentes grados va a generar la falta de cierre de las cuerdas vocales al deglutir, con la consecuente aspiración, la neumonía e incluso la muerte del sujeto. También puede generar una disfonía hipofuncional, ¿ya? Si es una parálisis unilateral o es una paresia, puede estar generando la falta de contacto de cuerdas vocales con su consecuente voz soplada. Una voz soplada. Estoy diciendo ahora una voz excesivamente soplada para que ustedes puedan entender que acá hay falta de contacto de las cuerdas vocales. Entonces ahora yo entro en un contacto cordal completo y mi voz ya se traduce a una voz con falta de aire, con falta de soplosidad y con la cantidad de aire expirado plenamente sonorizado. Otra opción es la parálisis en hiperaducción, es decir, quedan en una posición más medial. Podemos ver acá la posición A, en una hiperaducción, más hacia el medio, en donde se produce el cierre de las cuerdas vocales. Esto va a provocar obstrucción respiratoria que se resuelve con una traqueostomía para que el sujeto pueda respirar. Y una vez que eso se realiza, tenemos que instaurar una fonación compensatoria, que puede ser una fonación ventricular, es decir, con las cuerdas vocales falsas, que están más arriba de los pliegues vocales, se puede estimular erigmofonación o simplemente poner una laringe artificial. Bien, otras alteraciones de cuerdas vocales, que en este caso afectan su función fonatoria, podemos tener alteraciones en la función, solo la función, no la estructura, cómo cómo están funcionando propiamente tal las cuerdas vocales. Esto se puede dividir de manera muy general en hiperfunción, un exceso de tensión, o hipofunción, una falta de tonicidad. Y estas se llaman disfonías funcionales. Y esto puede afectar la calidad de la voz. Acá abajito tenemos algunas láminas. Aquí en el lado izquierdo tenemos un ejemplo de una alteración funcional, que es el acortamiento de los repliegues ariepiglóticos, que por lo general van a generar tonos muy graves en las personas, ¿ya?
El acortamiento de la cuerda vocal va a generar un agravamiento de la cuerda vocal. Un poquitito más hacia la derecha tenemos otra imagen laringoscópica en la que acá se observa una pequeñita falta de cierre en la parte de atrás, y eso es un hiatus posterior o isometría laringea que se produce por un aumento de tonicidad de los músculos que abducen las cuerdas vocales. Entonces acá también nuevamente vamos a tener una voz con la tendencia a la soplosidad, no tan marcada como en el caso de una paresia cordal o parálisis cordal, pero sí también va a haber tendencia a la soplosidad o voz soplada. También puede haber una alteración en la función de las cuerdas vocales que con el tiempo van avanzando y que van evolucionando por injuria fonatoria, es decir, por fonotrauma persistente a través del tiempo, generando una alteración en la estructura, en la forma de las cuerdas vocales. Y estas se llaman disfonías orgánicas de base funcional. Acá en la tercera lámina podemos ver cómo, producto de un fonotrauma, por una carga fonatoria muy fuerte, se produjo un pólipo de cuerda vocal. Acá tenemos hemorragia de ambas cuerdas vocales, ¿ok? También por fonotrauma. Y en tercer lugar, tenemos las alteraciones en la estructura de las cuerdas vocales propiamente tal, producida por una injuria que no es fonatoria, ¿ok? Que va más allá de que haya abusado o mal utilizado las cuerdas vocales. Por ejemplo, acá tenemos una laringitis crónica que se puede producir, por ejemplo, por uso de tabaco, por el tabaquismo, puede producirse por reflujo faringolaringio. Entonces acá hay una irritación exagerada e inflamación de la mucosa, no solo de las cuerdas vocales, sino que de toda la laringe, toda la zona supraglótica también. Otra injuria no fonatoria puede ser una lesión de el nervio laringio, generando algún tipo de parálisis o paresia. Y acá finalmente tenemos un caso de edema de Reinke que también se puede producir por tabaquismo, exceso de alcohol, irritantes laringios, que van a generar reflujo faringolaringio también. Y esto también genera una voz extremadamente grave. Las mujeres suelen adquirir una tonalidad y una calidad vocal bastante masculina por el tamaño que llegan a alcanzar las cuerdas vocales. Entonces, cualquiera de estas alteraciones de las cuerdas vocales, sean funcionales, orgánicas de base funcional u orgánicas puras, puede afectar la calidad de la voz o la limpieza de la voz. Por ejemplo, yo hoy, a diferencia de la otra clase que di, yo estoy con un poquitito de disfonía, es decir, mi voz en este momento está un poquitito sucia, un poquitito ensuciada, no está tan pura como la otra vez que yo les hice la clase. Entonces, en este caso, lo mío es por una injuria no fonatoria, es por un virus, por una laringitis, una pequeña laringitis aguda. Bien, continuando con la vía aérea alta, vamos a ir ya más arriba de las cuerdas vocales y vamos a ir a la zona resonancial. Acá en la zona resonancial podemos ver que la fuente donde se produce la frecuencia fundamental en las cuerdas vocales, donde está acá, este circulito de acá, va a ir a amplificarse a la cavidad oral o a la cavidad nasal. Entonces, esta resonancia más la articulación va a generar los formantes, que es donde se concentra la mayor parte de la energía sonora de un sonido, en este caso de un fonema. ¿Ok? Bien,
todo esto se va a traducir a un output vocal, es decir, a una voz que se va a sonorizar afuera de nuestro cuerpo. Entonces, a este nivel, vamos a ver que hay alteraciones en este segmento, que es el subsistema o subnivel resonancial correspondiente a vía respiratoria alta, o supraglóticas también se llaman, altas supraglóticas, que afectan a la resonancia de la voz. Y recién yo les había mencionado que la alteración de cualquiera de los parámetros de la voz, intensidad, tono, timbre, resonancia, se considera dentro de la clasificación de disfonía. Entonces, una alteración de esta resonancia puede ser la hipernasalidad. La hipernasalidad se produce cuando el velo del paladar no cumple con su función o bien no es estructuralmente suficiente como para ocluir esta parte. En la figura de más abajo, acá sí está en oclusión, ¿no es cierto? Está contactando la pared, el velo contacta la pared posterior de la faringe, como podemos ver acá, evitando que los sonidos orales se vayan hacia la nariz, ¿ok? En este caso, el velo no está contactando con la pared posterior de la faringe y está permitiendo que se amplifique el sonido en cavidad nasal. Es normal la amplificación a nivel nasal de los fonemas nasales M, N y ñ, no así con el resto de los fonemas del idioma español, que son todos y absolutamente todos los restantes orales, en donde debe producirse la amplificación a nivel de cavidad oral. Entonces, la incapacidad de oralizar los fonemas orales por una falta en la función o estructura del esfínter velofaringio va a generar hipernasalidad. Una obstrucción a nivel nasal que impida que los sonidos M, N y Ñ amplifiquen arriba se va a denominar hiponasalidad. Es una resonancia hiponasal. Cuando el sonido, en lugar de amplificarse en cavidad oral, se amplifica en la cavidad faríngea, esto se va a denominar resonancia faríngea. Y por último, tenemos otra alteración de la resonancia que se llama nasalidad asimilativa. Esto se produce cuando este velo el esfínter velofaríngeo logra ocluir y cerrar la subida del aire hacia cavidad nasal en los fonemas orales, pero es lento. Entonces, cuando yo pronuncio palabras que tienen nasales con nasales, fonemas nasales con fonemas orales, los fonemas nasales contaminan a los orales porque el cierre es muy lento, es decir, falta agilidad de cierre en el velo. Es decir, que yo diga ma, pero sí pueda decir ah, pero no pueda decir ma, sino que diga ma. ¿Por qué? En la coarticulación el velo se me queda abierto. El esfínter venofaríngeo no tiene velocidad para cerrar. Bien, entonces ya vimos en vía respiratoria alta qué posibilidades de alteraciones podíamos tener en las cuerdas vocales, que va a afectar directamente la calidad de la voz. Luego tenemos las alteraciones resonanciales secundarias a alteraciones en la función y o estructura del esfínter velofaríngeo. Y tenemos también alteraciones en la cavidad faríngea propiamente tal. Si tenemos una amigdalitis importante, va a disminuir el espacio de la cavidad faríngea por ocupación de las amígdalas y esto va a generar una resonancia faríngea. Una faringitis también va a disminuir el espacio de la cavidad por inflamación de las paredes y va a generar rigidez también en las paredes de la cavidad faríngea y eso también me va a generar una resonancia faríngea.
afectando la voz. Y bueno, acá hay un detallito un poquitito más específico de lo que les explicaba recién de las alteraciones resonanciales. ¿Cómo funcionaría el esfínter velofaringeo? Acá tenemos un diagrama. La flecha verde está indicando la función del velo, las flechas rojitas, las paredes laterales de la faringe, y la flechita azul, la pared posterior de la faringe. Entonces, y aquí al lado tenemos también otro diagrama que me está mostrando las partes de este esfínter, paredes laterales de la faringe posterior, y la anterior sería el velo del paladar, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una imagen real de cómo se vería este esfínter que está dibujado acá. Tenemos diferentes tipos de cierres velofaringeos. Esto no me interesa que se los aprendan, pero que entiendan. Hay diferentes tipos que permiten un cierre completo. Hay uno que predomina el movimiento del velo en un 100%, cerrando el paso de la voz hacia arriba. Otros en que participa todas las paredes. Adelante el velo, a los lados la faringe lateral y por atrás la pared posterior de la faringe. ¿Ok? Acá podemos tener 100% las laterales, por ejemplo, si tenemos un velo corto o un velo parético, puede producirse un buen cierre con las paredes laterales. Y acá tenemos uno en que está funcionando las laterales más el velo. ¿Qué es lo importante? Que hay diferentes formas en que se activa este esfínter velofaringeo, permitiendo que se inhiba la subida de la voz hacia la cavidad nasal. Y acá tengo una imagen de cómo se puede observar al abrir la cavidad oral y mirar hacia el fondo. Si se fijan, acá hay un lumen o un espacio negrito oscuro que está mostrando que no hay contacto de el velo del paladar con la pared posterior de la faringe. También nos permite ver que no hay acercamiento de las paredes laterales de la faringe y hay un espacio virtual que permite la subida de la voz a la cavidad nasal, y esta persona obviamente que va a tener una voz bastante nasal porque se evidencia que hay un lumen importante y falta de cierre del esfínter. Bien, continuando con la vía aérea alta, ya vamos a subir más ahora y vamos a ver las alteraciones en la cavidad nasal y en los senos paranasales. Por un lado, tenemos las clásicas rinitis alérgicas, ¿no es cierto? Que me van a provocar una obstrucción a nivel nasal. También tenemos los adenoides o formaciones adenoideas o hipertrofias adenoideas que se produce principalmente en los niños. En la medida que el niño va creciendo y la estructura ósea va creciendo, la relación de adenoide-estructura ósea va generando que estos adenoides no sean generadores de un problema propiamente tal, pero la hipertrofia de adenoides también va a generar un problema obstructivo. Acá tenemos una desviación del tabique nasal que va a impedir el ingreso natural del aire por la nariz. Este sujeto probablemente tiene una respiración oral, un modo respiratorio oral. Otra opción bastante frecuente de encontrar es la hipertrofia de cornetes, estas estructuras internas que están aumentadas de tamaño. También generan obstrucción nasal y generan una respiración nasal. Entonces, esta obstrucción nasal, en cualquiera de los casos mencionados, va a generar una respiración oral. Al haber respiración oral y no nasal, va a ocurrir que va a ingresar aire a todo el sistema respiratorio y pasando por la mucosa de las cuerdas vocales, va a ingresar aire frío, seco y húmedo, porque la cavidad nasal permite calentar, humedecer y purificar el aire. Entonces, este aire frío, seco y húmedo va a generar
una alteración en la mucosa de las cuerdas vocales, se va a afectar la vibración de esta mucosa, lo que va a afectar la calidad de la voz. La calidad vocal está relacionada con la limpieza de la voz, es decir, un sonido con ausencia de ruido, ¿ok? Y acá tenemos las alteraciones de los senos paranasales, ¿no es cierto? La sinusitis crónica, que va a afectar la resonancia, inhibiendo la amplificación de los sonidos nasales, generando una resonancia hiponasal. Y acá tenemos la bibliografía que pueden consultar para poder profundizar un poquitito más estas alteraciones. ¿Ok? Entonces, recordemos que tenemos alteraciones de vías respiratorias bajas y altas. Vimos las alteraciones, las enfermedades más comunes que podían generar directa o indirectamente alteración en las cuerdas vocales propiamente tal. Eh, y luego vimos en las vías respiratorias altas las alteraciones de las cuerdas vocales propiamente tal, luego alteraciones a nivel de velo del paladar, a nivel de la cavidad faringea y de la cavidad nasal, que pueden generar alteraciones de la voz propiamente tal. Vamos a hacer una pequeña pausa para comenzar con la segunda parte de esta cápsula, que está orientada a las alteraciones posturales que pueden llegar a generar alteración en nuestra voz. Entonces, ahora estamos continuando con la segunda parte de esta cápsula, que está enfocada a la relación que existe entre la postura. Acá está mencionado postura y tonicidad, porque postura y tonicidad son aspectos que van muy de la mano, y esto cómo se asocia a la producción vocal. Una vez que entendemos cómo se asocia, vamos a entender bastante claro cómo se provoca la fisiopatología postural a la fisiopatología vocal propiamente tal. Contenidos principales, vamos a hacer una breve introducción con conceptos de tonicidad y postura. Vamos a entender lo que es o representa una postura correcta, o lo más cercano a lo que es correcto, y vamos a ir determinando varios subsistemas posturales que se relacionan directa o indirectamente con la fonación. Como les dije, tonicidad y postura van directamente ligados. Por lo tanto, voy a hacer una definición de ambas. Tonicidad corresponde a un estado permanente de contracción parcial y pasiva y continua de los músculos. ¿De acuerdo? Hay autores que hablan de tonismo, es decir, no es hipertonicidad, no es hipertensión muscular, sino que es una tensión estable y continua de nuestra musculatura, que nos da la estabilidad. Se trata de su estado de reposo que ayuda a mantener la postura corporal acorde para cada movimiento, es decir, que nos permite tener una postura no solamente estática al estar de pie o al estar sentado o al estar inclinado, sino que también me permite una adecuada postura dinámica, mientras camino, salto, bailo, etc. Y la postura. Es importante definir lo que es una correcta postura y una postura inadecuada. Más adelante vamos a ir especificando un poquitito más esto de lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿ya? O qué es lo que dicen los autores en este respecto. Postura correcta corresponde a la alineación del cuerpo con la máxima eficacia fisiológica y biomecánica.
lo que minimiza los esfuerzos y tensiones a causa de la gravedad. Es decir, cuando hemos estado adoptando una mala postura por un tiempo largo, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer zonas de nuestro cuerpo que van a empezar a doler. ¿Por qué? Hay grupos musculares que se han empezado a tensar por esta irregular postura, una postura inadecuada. Postura inadecuada puede producir compensaciones musculares, que es lo que estaba mencionando recién, afectando la eficacia fonatoria, la calidad de la resonancia y el apoyo respiratorio. Si estoy en una posición inadecuada, mi tronco inadecuado, difícilmente voy a poder hacer un uso adecuado del diafragma para hacer un apoyo respiratorio, por ejemplo. ¿Ok? Si he estado durmiendo con la mordida muy marcada o estoy bruxando, quizás voy a empezar a tener molestias con ATM. Este es un subsistema más pequeñito, subsistema postural, y esto va a generar, por ejemplo, escasa apertura vocal, escasa colocación de la voz, escasa amplificación y proyección de la voz, por ejemplo. ¿Ok? Si estoy con un aumento de tonicidad de la musculatura del cuello y de los hombros, esto que se llama cintura escapular, puede estar afectando la musculatura extrínseca de mi laringe, por ejemplo, y esto generar una voz forzada, generando quizás a mediano o largo plazo, si es que esta situación se mantiene y tengo demasiada carga vocal, algún problema en los pliegues vocales propiamente tal. Esto es a nivel muy general y vamos a ir más específico en las diapos siguientes. La postura correcta va a ser el resultado de subsistemas posturales, que los vamos a ver uno por uno, y cadenas musculares que también vamos a ir explicando a qué se refieren estas cadenas musculares. Los subsistemas posturales, al estar en equilibrio entre sí, van a favorecer un equilibrio postural general. Por lo tanto, si vemos un sujeto que tiene una postura general equilibrada, vamos a inducir de que los subsistemas posturales también están en equilibrio. O al revés, si hay un sujeto con una alteración en su postura general, vamos a inducir que uno o más de sus subsistemas posturales se encuentra alterado. Y esto es sumamente importante de determinar y entender en lo que es la rehabilitación vocal. Dentro de estos subsistemas vamos a ver la postura general, vamos a ver la postura cráneo-cervical, cuello, cabeza, la postura laringea, la postura lingual, tanto en reposo como en deglución, y vamos a ver la postura cráneo-facial, es decir, todo lo que es ATM, por ejemplo, la mordida. La postura correcta, como habíamos mencionado, es resultado de subsistemas posturales más cadenas musculares. Los subsistemas se relacionan entre sí por cadenas musculares a lo largo del cuerpo. Tenemos cadenas musculares anteriores, ¿ok? Que van por delante, y cadenas musculares posteriores, que se relacionan entre sí para establecer un equilibrio. Una postura adecuada es el resultado del equilibrio armónico entre las cadenas musculares. ¿Ok? Por ejemplo, mi subsistema cráneo-facial va a estar relacionado con mi subsistema laringio, con mi subsistema cráneo cervical por cadenas musculares que van por delante y por detrás. La hiperactivación, la hiperfunción de una cadena anterior va a generar una hipofunción de una posterior y así sucesivamente. Vamos a ir entendiendo esto un poquitito más adelante.
Vamos a partir por la postura general. Para entender lo que está alterado, primero tenemos que entender lo que debiera estar adecuado. La postura general es considerada adecuada cuando se observa una postura estática con simetría en el plano frontal, como vemos a la derecha. Acá hay una simetría en el plano frontal y, como vemos a la izquierda, hay una simetría en el plano lateral. Esta observación es sumamente importante de realizar con nuestros pacientes que acuden con problemas de voz y vamos a ir viendo más adelante por qué dicha importancia. Veamos, ¿qué es lo que debe cumplirse en esta simetría a nivel frontal? Debe existir una simetría horizontal a nivel de los ojos, el plano bipupilar, como vemos en esta foto y como vemos en esta lámina. Tiene que estar en el mismo nivel. Debe haber también una simetría horizontal a nivel de los hombros, a nivel de las caderas, a nivel de las rodillas. ¿Ok? También ya pueden empezar a autoevaluarse y definir cómo está esta postura en el plano frontal. ¿Cómo debiera ser la postura en el plano lateral? Debiera haber una simetría vertical a lo largo del cuerpo en que coincide una línea en posición vertical al pasar por el plano óptico, es decir, a nivel de oído, hombros, caderas y también acá faltó rodillas y maleolo, ¿no es cierto? Que es a nivel del tobillo, ¿ok? Debiera haber una simetría vertical. Entonces, una vez que entendemos cuál es la fisiología, ¿qué pasaría a nivel de fisiopatología? Vamos a entender la postura correcta versus una incorrecta. ¿Cómo llega a producirse una postura incorrecta o una postura viciosa, como definen algunos autores? ¿Ok? Kendall define la postura como la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento. Es decir, cuál es la posición de tus articulaciones cuando estás sentada, de pie, caminando, bailando, etcétera. ¿Ya? Acá tenemos varias articulaciones, ¿cierto? Tenemos ATM a nivel oclusal, a nivel de caderas, a nivel de rodillas, perdón, de tobillos. Si los músculos acumulan tensión excesiva, pueden generar una reacción en cadena, que son estas cadenas musculares que les estaba mencionando, que se relacionan todo el cuerpo completamente, aprisionando el cuerpo en una actitud de rigidez. Vamos a observar un cuerpo rígido o vamos a tocar un cuerpo rígido o al moverse el cuerpo se va a evidenciar que no hay fluidez, sino que hay rigidez. Se va a reducir la libertad del movimiento y va a dar como resultado una progresiva cascada de articulaciones mal alineadas en patrones posturales alterados. Acá tenemos un dibujo de una cascada de articulaciones mal alineadas. ¿Ok? Miren, acá está mal alineada arriba a nivel cráneo-facial, a nivel de cintura escapular en los hombros, a nivel de cadera, a nivel de tobillos. Es una cascada progresiva de articulaciones mal alineadas, que probablemente nosotros lo podríamos llegar a tener de una manera mínima y casi imperceptible, no tan acentuada como esta. Esto es un dibujo que pareciera ser una caricatura o una exageración. Sin embargo, es bastante común encontrarnos con esta cascada progresiva de alteraciones mal alineadas. Entonces, esta disarmonía va a generar un estrés y una tensión innecesaria
que va a afectar de forma directa las diferentes estructuras del aparato locomotor, es decir, diferentes zonas de nuestro cuerpo van a estar tensándose, rigidizando, evitando que haya fluidez y generando tensión. ¿Ok? Una vez habiendo definido lo anterior, vamos a ir nuevamente a una definición de postura correcta. Ya la habíamos dado en un principio, pero vamos a ver otro enfoque de otro autor y probablemente lo vamos a entender un poquitito mejor. Postura correcta se refiere a toda aquella que no sobrecarga la columna ni ningún otro elemento del aparato locomotor. ¿Ya? Sobrecarga de tensión muscular o de desalineación de las articulaciones. Postura viciosa. La sobrecarga a las estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etcétera, desgastando el organismo de manera permanente en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo la columna vertebral. Y la postura armónica, que es la que me gusta a mí utilizar más en lugar de la postura correcta, porque postura correcta perfectamente alineada la podríamos encontrar en bailarines, en deportistas, pero en sujetos como nosotros podríamos estar denominándolo como postura armónica, que es la postura más cercana a la postura correcta, que cada persona puede conseguir según sus posibilidades individuales en cada momento en la etapa de su vida. Por ejemplo, tenemos un adulto mayor, sabemos que no va a tener la postura de una persona joven, sin embargo, para la edad y su actividad, probablemente tiene una postura armónica y bastante saludable para su edad y actividad. Es así como podemos encontrar algunas asimetrías como estas en el plano bipupilar, en el plano oclusal, los hombros, las caderas, las rodillas, como podemos ver en esta foto de acá, del lado derecho, y en el plano lateral también podemos ver cómo hay una desalineación entre oído y hombro. Se fijan acá en esta flechita roja, hay un adelantamiento de cabeza, también hay una asimetría vertical en relación a la cadera se encuentra adelantada y las rodillas posteriorizadas para lograr este equilibrio. Y ya nos vamos a sobrecargas osteomusculares más graves, que son consecuencia de un desajuste global del cuerpo por disfunción de estas cadenas. Y esta disfunción consiste en que se produce un acortamiento en una cadena y esto en compensación genera un alargamiento de una cadena antagonista para lograr este equilibrio que se llama fenómeno de compensación postural. Y si esto es estable a través de la vida, ya va a generar alteraciones óseas propiamente tal. Las más conocidas son la cifosis, la hipercifosis, ¿no es cierto? Que es una curvatura desde el plano lateral de la espalda alta, la hiperlordosis, una exageración de la curva lordótica, y la escoliosis. Y obviamente que esto a nivel más bajo va a generar más bien alteraciones en el tipo respiratorio. La escoliosis puede generar problemas más bien en el tipo respiratorio y en la parte más alta a nivel de cintura escapular, afectando el subsistema laríngeo también directamente. La cifosis puede estar generando una franca alteración de la relación cráneo-cervical con la directa afectación de la musculatura extralaríngea, generando esfuerzo fonatorio. Entonces podemos ver que pueden haber alteraciones leves, como las que veíamos acá, o alteraciones menos leves que van a afectar de una u otra manera
el sistema fonatorio, como lo habíamos visto en la clase anterior o en la primera parte de la cápsula, que puede afectar el sistema respiratorio directamente o el sistema fonatorio directamente. Esto es clave, esto es lo más evidente que puede afectar a nuestra laringe. Acá tenemos una postura adecuada con una alineación entre el plano óptico y hombro. Entonces acá hay un equilibrio de la musculatura a nivel de cintura escapular. Acá hay un adelantamiento de cabeza, ¿ok? Hay una extensión del cuello generando una hiperextensión o alargamiento de la estructura del órgano laringio, dado que está constituido por cartílagos, por músculos y membranas, es bastante flexible, por lo tanto, se ve afectado por esta extensión de esta zona de la columna cervical. Y lo mismo ocurre con la flexión de esta zona de la columna cervical. La más común que podemos encontrar, al menos en nuestra población, es esta, la del centro, la antepulsión cráneo-cervical, también llamada protracción. Acá tengo dos nombres de alteraciones en esta antepulsión cráneo-cervical, pero más que se sepan el nombre de esto y de qué se caracteriza, me interesa que entiendan la antepulsión, el adelantamiento exagerado de la cabeza, esta desalineación del plano óptico con el de los hombros, que este desequilibrio va a modificar, por un lado, la mecánica de la ATM, ¿ok? Y va a afectar también mi postura laringea. Ese es el concepto que quiero que les quede. Y en las diapos anteriores, las alteraciones más generales pueden ir traduciéndose a una alteración cráneo-cervical. Y la cráneo-cervical es la que más directamente va a afectar a mi órgano laringio. El subsistema laringio en este caso. Y ahora vamos a ver el subsistema laringio propiamente tal. Primero tenemos que entender la ubicación de la laringe dentro del cuello, ¿no es cierto? Acá pues tenemos una figura bastante clara de dónde está ubicada nuestra laringe, por el lado y por el frente. Y visto desde arriba, podemos ver que a nivel del cartílago tiroides en el interior, visto con una visión desde arriba hacia abajo, podemos ver el ciclo de apertura-cierre de las cuerdas vocales, como se verían desde arriba. Acá están completamente cerradas, vibrando, generando un sonido, están entrando en proceso de aducción y separación para generar una gran apertura para la respiración y luego reiniciando el ciclo que va al cierre hasta llegar al cierre completo. Entonces acá tenemos una visión completa del subsistema postural, como se ve de lado, de frente y desde arriba. Importante entender que la eutonía, recuerden que la eutonía es un nivel de tonicidad equilibrado entre lo que es la tensión y relajación. La eutonía de los músculos que van sobre insertos del deltoides hacia arriba, suprayoideos, deltoides hacia abajo, infrayoideos, va a generar una altura laringea, una postura laringea adecuada. Que esto es que va desde C5 hasta C7, la cervical 5 a la cervical 7. El extremo superior, que sería el asta mayor del tiroides, va a estar a la altura de la cervical 5. Y el extremo inferior, que sería la base del cricoides, va a estar a la altura de C7. ¿Ok? Acá lo tenemos de frente y acá lo tenemos de lado. Acá tenemos el asta
Voy a ver si lo puedo agrandar un poquitito. Acá tengo el asta mayor del tiroides por atrás y acá tengo la base del cricoides. Y aquí al ladito podemos ver también la posición normal dentro del cuello. La postura adecuada sería el anillo del cricoides debiera estar en C7. Entonces tenemos C7, C6 y C5. Y C5 está justo en el asta posterior del tiroides. Entonces, vamos con C7, C6 y C5. En todo este rango de estos cuerpos vertebrales donde debe estar ubicada la laringe. Ahora, ¿por qué es importante saber dónde debe estar ubicada? Porque cuando hacemos evaluación fonoaudiológica nos vamos a encontrar que a veces la laringe está más elevada o más descendida, no está en esta posición descrita en este momento. Y eso tiene implicancia en el diagnóstico y en la rehabilitación vocal propiamente tal. Esta postura de la laringe depende del mecanismo suspensorio de la laringe, que está dado por el hueso hioides que está acá, que está puesto adelante de la columna cervical, es decir, un poquitito más arriba de este AC5 que les había mostrado recién, estaría más como más a la altura de C4. Es el único hueso, del resto es cartílago, es el único hueso. No tiene articulación, no se articula a nada, así como hay articulación en codo, en rodilla, cadera, etcétera. No es articulado con nada. Mantiene estabilidad hacia la laringe, solo a expensas de sus inserciones con grupos musculares hacia otras partes del cuerpo, que está acá detallado con estas líneas verdes. Acá tenemos el hueso hioides, que vamos a ver que tiene músculos que se insertan desde el hioides hacia cráneo, mandíbula, diferentes partes de la mandíbula, infrahioideos, ¿no es cierto?, hacia cartílagos, hacia la misma cintura escapular también. Entonces tenemos relación de toda la parte cráneo cervical y cintura escapular con este equilibrio de este mecanismo suspensorio de la laringe. Si están muy acortadas las fibras que van por arriba, vamos a tener una laringe muy elevada. Si están muy tensas los músculos infrahioideos con las fibras musculares acortadas, van a traccionar la laringe hacia abajo y van a generar una alteración del subsistema postural laríngeo. Acá, muy rápidamente, no es el objetivo aprendernos el nombre de los músculos, pero recordar solamente que tenemos acá un grupo de músculos elevadores de la laringe, digástrico, miloioideo, genioideo, estiloioideo, y tenemos un grupo de músculos depresores que se insertan desde el hioides hacia abajo, esternocleidomastoideo, homoioideo, esternotiroideo, tiroioideo, que van desde el hioides hacia abajo. Entonces, cuando hay eutonía de los supra e infrahioideos, la laringe se va a establecer en la postura adecuada, entre C5 y C7, como había mencionado anteriormente. Hasta el momento hemos visto el subsistema laringio por fuera. ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué pasa cuando hay una alteración en esta postura laringea? ¿Cómo afecta a la musculatura intralaringea? Dentro del contexto de musculatura intralaringea están los músculos que aducen, que cierran, abducen, que abren, que acortan cuerdas vocales para generar tonos más graves, que elongan cuerdas vocales para generar tonos más agudos. Afectan entonces la musculatura extrínseca, afecta a la musculatura intrínseca a través de la
postura laringea. Acá lo que me interesa que puedan entender es que acá tenemos flechas continuas, ¿ok? Esta es una foto de una teleradiografía que se ha transformado en un diagrama, pero básicamente es una teleradiografía. Bien, entonces acá tenemos las líneas continuas, apenas se ve, pero acá tenemos A y B. Las líneas continuas son las que elongan y tensan las cuerdas vocales, que sería el cricotiroideo, que cuando se acortan, todo el cartílago tiroides se va hacia adelante y abajo en un movimiento de báscula, y cuerdas vocales se elongan, se alargan. El resto de las líneas, de las flechas, son discontinuas y están señalando las fuerzas que acortan la longitud de las cuerdas vocales. Y esta es la que se llama, si ustedes leen el libro de García Tapia y Cubetas, se van a encontrar con la cadena funcional de Zenker. Está formada por los cartílagos aritenoides, el músculo aritenoepiglótico, por la lengua, ojo, por la lengua, el hyoides, el músculo hiogloso que relaciona lengua con hyoides, y la mandíbula propiamente tal. Por lo tanto, no podemos decir que las cuerdas vocales están en un funcionamiento aislado, que el subsistema laringio es independiente. No, está completamente relacionado acá con otros subsistemas, que es el de la columna cervical propiamente tal, y con la parte maxilofacial propiamente tal. Entonces, y cintura escapular, también relacionado con tipo respiratorio, con una columna equilibrada. Se fijan que no es algo que esté aislado. Entonces acá vamos a ver si tenemos una laringe elevada por aumento de tonicidad de los supraioideos, y hay contracción de los pliegues ariepiglóticos, las cuerdas vocales, por la contracción de los pliegues ariepiglóticos, los van a ver en otros ramos más adelante, se produce un acortamiento de las cuerdas vocales, y esta voz va a ser más grave de lo que le corresponde a ese sujeto, entrando dentro de la categoría de disfonía. Y esta utilización o adquisición de un tono inadecuado va a empezar a generar a lo largo del tiempo algún tipo de patología vocal mayor, como por ejemplo una alteración orgánica de base funcional, que lo van a ver en mayor detalle en otra clase que viene después, y también en otros ramos. Y en relación a la postura laringea, tenemos la postura lingual muy relacionada. Si se fijan, vamos a volver un poquitito. Hay estrecha relación entre la laringe con la lengua, músculo hiogloso, y con la mandíbula. Entonces hay estrecha relación con la lengua. ¿Cómo se establece esta relación? A través de la postura lingual, tanto en reposo como la postura lingual en deglución, en la fase preparatoria oral, en esa fase como es el momento en que degluto en la fase oral. Entonces, como debiera ser la postura lingual de reposo, acá tenemos un dibujito, una lengua dividida en tres partes. El tercio número 1 y el tercio número 2 debieran estar adosados al paladar, ¿ok? Y esto va a permitir que la laringe esté anclada, porque tiene, como vieron acá, una relación directa, esté anclada, o la laringe, entre comillas, como colgando y descansando de este anclaje alto de la lengua, que es el tercio medio y anterior
pegado, adosado al paladar. ¿Y cómo se adosa? Se adosa por una lámina de saliva, una lámina de saliva que tiene burbujitas de aire que hace las veces de una tensión superficial. Es como el sellado al vacío, las cosas que están en sellado al vacío. Me pega la lengua arriba. Y también es importante el patrón postural lingual en deglución, en el momento de tragar el alimento una vez que el bolo alimenticio está apto. El tercio de adelante, el tercio número 1, se adosa al paladar y el resto de la lengua hace el movimiento para dirigir el alimento hacia cavidad faríngea y de ahí continuar hacia más abajo. Entonces, el anclaje superior de la cadena de Senkle que describimos anteriormente permite un adecuado sistema suspensorio de la laringe. Anterior dice anterior que es en la zona anterior, porque hay otro mecanismo que es posterior, que no lo voy a mencionar para no complicarlo, sino que para poder relacionar con el anclaje de la lengua es que vamos a ver solamente el anterior. ¿Ok? Entonces permite que la laringe cuelgue, esté de alguna manera afirmada de esta zona superior, la laringe directamente anclada al paladar por la lengua adosada, tanto en reposo como en deglución. Cuando la lengua está abajo, para compensar este equilibrio laringio, se empiezan a tensar y a cortar las fibras musculares de los músculos supraioideos para mantener esta estabilidad laringea, pero eso no es fisiológico. Cuando eso ocurre, empiezan a alterarse la postura laringea y la laringe tiende a elevarse y la fonación empieza a generarse con esfuerzo fonatorio, generando una mayor carga sobre los pliegues vocales y en algunas oportunidades, según el tipo de actividad vocal del sujeto, fonotraumas más o menos importantes. Cuando, otro punto muy importante, hay estudios que demuestran que cuando yo degluto con adelantamiento, propulsión de la lengua en contra de los dientes superiores o dientes inferiores o interdental, hay una hiperfunción de la musculatura supraoidea en el momento de tragar, afectando el subsistema postural laringio y la consecuente función de la musculatura intralaringea, tal como yo les mostré en esta figura de acá. Acá tenemos un dibujito, un súper esquema, cómo relaciona la cabeza, la columna cervical, con la cintura escapular, la mandíbula y el yoides. Entonces, este sistema de anclaje de la laringe desde la palatoposición permite que exista un equilibrio entre todas estas partes. El sistema estomatognático, que es todo lo que está relacionado con la cara, está íntimamente relacionado con la cintura escapular. Toda esta zona. Hay relación. Debe existir un equilibrio de todas estas subpartes para que haya una adecuada postura de postura laringea, subsistema postural laringio y por lo tanto un adecuado funcionamiento de la laringe y por lo tanto una voz eufónica, que haya eufonía como les había planteado en la primera parte de esta cápsula. ¿Ok? Entonces esto es muy, muy importante de poder entender, de que están todas estas partes relacionadas. Por lo tanto, cuando se hace rehabilitación kinésica, incluso yo trabajo con kinesiólogos también, y hay algunos kinesiólogos que para corregir la postura craneocervical o de la espalda alta, parten por generar, para corregir, rehabilitar la palatoposición.
establecen la palatoposición, que es el sistema de anclaje, y se empieza a ordenar toda esta estructura de cabeza, mandíbula, hioides, laringe, cintura escapular y la columna cervical. Es un método bastante utilizado desde la kinesiología. Aunque nosotros no somos kinesiólogos, por el hecho de trabajar palatoposición, podemos indirectamente lograr un equilibrio completo de esto, favoreciendo la función de las cuerdas vocales, que es nuestro interés y nuestro enfoque final. Bien, acá yo tengo un mapa conceptual bastante general, con varias posibilidades de alteraciones que se pueden producir por una postura lingual en reposo, alterada, por ausencia de palatoposición, por ejemplo, una lengua que descanse abajo, o una lengua que descanse acá, o una deglución con interposición lingual, ¿ok? Entonces acá tenemos una postura lingual en reposo alterada. El sistema de anclaje se ha perdido. ¿Qué posibilidades podrían llevarnos a la disfonía? Por ejemplo, podría llevarnos a una constricción de la faringe y del velo del paladar, porque hay una hipofunción anterior, no hay una activación, una buena función de la punta de la lengua. Cuando eso ocurre hay una hiperfunción posterior que se traduce a eh, constricción de la faringe y del velo del paladar. Eso puede generar una resonancia faríngea. Y eso, una resonancia faríngea, puede generar una falta de colocación y de proyección. El sujeto empieza a forzar su nivel fonatorio propiamente tal, y en el tiempo se puede traducir a una disfonía, que es la alteración de uno o más parámetros de la voz. Puede ocurrir también que exista tracción en la mandíbula, por ejemplo, estoy bruxando, puede generar una disfunción de ATM, y eso puede generar una disminución en la apertura bucal, y eso puede generar una disminución en la proyección, y nuevamente llego a lo mismo, un esfuerzo vocal con una hiperfunción cordal y la consecuente disfonía. Otra opción podría ser que la postura lingual en reposo alterada genere una elevación de la laringe, porque no hay un sistema de anclaje. Porque, como les expliqué recién, a un aumento de la tonicidad suprayoidea que está compensando la falta de la lengua arriba. Está tratando de estabilizar la laringe de manera incorrecta. Esto puede aumentar el tono vocal, y esto aumenta la hipertonicidad de la musculatura extrínseca e intrínseca de las cuerdas vocales. ¿Se fijan? Y esto también, esta elevación de la laringe por inexistencia de este sistema de anclaje, también me puede generar alteraciones posturales craniocervicales como el adelantamiento, y se va a generar el círculo vicioso de que una cosa va a estar dañando a la otra. Y todo se puede traducir a una disfonía, a una alteración de la voz. Acá, muy rápidamente, otro ejemplo, la ausencia de anclaje de palatoposición me va a generar el síndrome del respirador oral. Cuando no tengo la lengua arriba, va a entrar aire por la boca. Hay sujetos que respiran por la nariz durante el día, pero en la noche, por ausencia de palatoposición, se relaja la mandíbula, abren la boca, entra aire por la boca y hay respiración oral nocturna. Si tenemos palatoposición, se puede relajar la mandíbula y mi lengua va a estar arriba, y no va a entrar aire por boca, sino que siempre por nariz, y no va a haber respiración oral. Entonces, la ausencia del anclaje puede generar este síndrome del respirador oral,
que va a generar alteraciones de tonicidad y postura, como podemos ver acá. Hay una serie de alteraciones en la postura cráneo-cervical, a nivel de columna. Vemos acá cómo está posteriorizada la cadera, ¿no es cierto? Y acá hay ya una clara expresión sifótica de sifosis, y con todas las alteraciones que les mostré al principio de estas cadenas musculares. Y acá tenemos la postura craniofacial y sus alteraciones. Todo lo que está relacionado con nuestra cara. Decididamente, a nivel de kinesiología, está comprobado que hay una relación establecida entre las alteraciones de mordida, alteraciones de asimetrías faciales, que me van a generar alteraciones de la postura general. Acá tenemos una mordida normal asociada a una postura general normal. Acá tenemos alteraciones, 3 ejemplos de alteraciones de mordida que se relacionan con alteraciones posturales generales. Acá tenemos otros ejemplos similares a los que están acá a mano izquierda, cómo están afectando la postura general del sujeto. Más que nada les muestro estos dibujos para que puedan entender de que sí existe una relación real entre los subsistemas posturales. Y acá ya en un plano, esto es un plano lateral, en un plano frontal, también vamos a poder ver que hay una afectación entre la alteración del plano frontal a nivel maxilofacial, va a afectar la alineación general de la postura. Y esto obviamente, como les dije, va a ir afectando la voz indirectamente a través de caja torácica, flujo expiratorio, o directamente al subsistema laringio, o directamente al subsistema resonancial de vía aérea superior, generando alteraciones vocales diversas. ¿Ok? Bien. Entonces, estos son los contenidos que pretendo que puedan revisar y que los puedan, de alguna manera, puedan anotar alguna duda o consulta que llegasen a tener, para que en la próxima clase que vamos a tener me puedan expresar las dudas y poder aclarar, y quizás poner algunos ejemplos, y quizás realizar alguna actividad grupal que nos permita entender mejor la aplicación de esta cápsula. Nos estamos viendo en la siguiente clase.